Para la comunidad es un placer el día de hoy ser parte de este gran evento en donde se reconocerán a gentes muy especiales. Realmente quería darles la bienvenida en nombre del presidente Alberto Sarfati y estamos en casa. Bienvenidos sean todos y a disfrutar este evento. Buenas noches. Muchas gracias, Jax. A continuación, queremos invitar al señor Elías Gelfón, vicepresidente de Keren Ayesod, que nos dirija unas palabras. Buenas noches a todos. Es un verdadero honor para mí estar aquí esta noche. Quiero comenzar reconociendo a personas muy queridas y comprometidas con nuestra causa. Al señor Jack Weiss, vicepresidente de la comunidad sefaradí. Al señor Moisés Mitrani, expresidente del Consejo Sionista y Ascan de Keren Ayesod. Y al doctor Moisés Salinas, presidente de la Organización Sionista Sefaradí. Gracias por su incansable trabajo y liderazgo. Desde Keren Ayesod sabemos que cada aporte cuenta, especialmente en estos tiempos tan complejos para Israel. Nuestra misión de apoyar al pueblo de Israel y fortalecer su tejido social no sería posible sin el respaldo de las comunidades comprometidas como la Sefaradí y sin la colaboración vital de la Organización Sionista Sefaradí. Ustedes socios fundamentales en este esfuerzo. Hoy celebramos no solo una ceremonia, sino una causa. Es un privilegio para Keren Ayesod ser parte del premio Yehuda Leví, que reconoce a quienes dejan una huella, a quienes siembran futuro. Felicitamos con gran admiración a los 6 galardonados de esta noche. Ustedes representan lo mejor de nuestro pueblo: compromiso, valores y acción. Apoyar a Israel es nuestro deber, pero también es nuestro privilegio. Sigamos trabajando juntos, comunidad, organizaciones y líderes, para que ese compromiso se traduzca en impacto real. Como decimos en nuestra tradición, Kol Israel Arevim Selazé, todos somos responsables unos de otros. Am Israel Jai. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gelfón, y a Keren Ayesod, que nos apoyó en la realización de este evento. El sionismo es una gran paradoja. Es nuestras raíces y también nuestro destino. Es una idea que nació del anhelo, un movimiento que ha trascendido generaciones y fronteras, manteniéndonos conectados con nuestra historia, pero siempre mirando hacia el futuro. Y es por ello que nos enorgullece presentar como parte de esta ceremonia la pieza de teatro breve, 3 voces, un sueño, escrita y dirigida por Moisés Salinas, que está basada en entrevistas y testimonios reales. Es una historia sobre herencia, identidad y futuro, en la que las 3 generaciones exploran entre recuerdos entrañables y humor qué significa ser judío, sionista y soñador en el siglo XXI. Así que sin más, pido un aplauso y demos la bienvenida a nuestro elenco estelar de la obra 3 voces, un sueño, conformado por Liz Bejar, Jacobo Schwartzman, Avi Stern y Aaron Rosenberg. Mis primeras memorias son del centro de la ciudad. Mi padre era comerciante y trabajaba de sol a sol para poder mantenernos. Los domingos era su día libre. Solo trabajaba 9 horas. Él llegó de Turquía junto con mis abuelos a principios de siglo a Veracruz. Y yo era muy joven. Mi madre nació en México, pero también de padres turcos. Para bajar del barco
había que enseñar parás. Por eso muchos de nuestros paisanos tenían problemas para que los recibieran. En el puerto había gente de la organización Negrit. Ellos ya sabían cómo funcionaban las cosas en México y pues ayudaban a tramitar los permisos. Los instalaron en la Ciudad de México, donde había más gente de la comunidad. Ahí conoció a mi madre y yo nací unos años más tarde, todo un chilango. Mi papá ofrecía crédito en su tienda, digamos, a sus habituales, así les decía él, y los domingos se dedicaba a cobrar las deudas. Aumentaban los ingresos, pero también aumentaba el cansancio. Llegaba tarde y agotado a nuestra habitación, alquilada en la casa de una familia de la comunidad. Él se arrojaba con fuerzas a la cama y su única distracción y mayor placer consistía en leer las cartas que llegaban de Turquía, de su familia o de sus amigos. No nos fue bien y nos fuimos a provincia, donde ya se encontraba mi abuelo. Había una comunidad de apenas una docena de personas y nos reuníamos en diferentes casas. La mía era pequeñita, pero eso sí, lo suficientemente grande para que mi madre la llenara de regalos. Recibíamos a los nuevos migrantes que llegaban a comer y cenar diario. La buena noticia era que se discutía el futuro judío. La mala era que en el refrigerador ya no había comida. Después de un tiempo rentamos un espacio para la comunidad, donde rezábamos, convivíamos y bueno, hasta jugábamos ping-pong. Apenas empezaba a hablar de una cosa llamada sionismo. La primera vez que escuché la palabra kibutz, pensé que era uno de esos platos turcos que cocinaba mi mamá, pero algo así como la versión sefaradí del gefilte fish. Mi concepción del sionismo era diferente que la de mi padre. Cuando nací, el Estado de Israel ya estaba consolidado. Recuerdo las historias de la guerra del 67. Yo era prácticamente un bebé, pero crecimos escuchando de las hazañas del Tzahal, el ejército de Israel, y de sus grandes logros. Israel era un lugar mítico y mágico. Escucho las historias de mi abuelo y de mis padres y de veras admiro mucho su compromiso. Ellos construyeron un estado con sangre, sudor y lágrimas. Mi generación queremos cambiar el mundo, pero siempre y cuando sea desde el celular con ChatGPT. La verdad, yo sí he tratado de seguir más o menos sus pasos. Desde chavo soy Javier de la Tuma, como la mayoría de mis compañeros. Pasé un año en Israel Yará, donde descubrí que sionismo es también lavar platos, trapear pisos y discutir por 3 horas con Itzik de las vacas mientras te dice rega, rega. Y luego entré a la universidad. Leíamos los periódicos comunitarios sobre un estado judío en Palestina. ¡Qué locura! ¿A quién se le ocurría la idea de irse a vivir a Palestina, ahí en medio del desierto? Y sin embargo, algo me intrigaba. De pequeñita viajé a Europa con mi papá y nos fuimos a Israel, pues había un congreso sionista mundial. El hecho es que a mi papá le tocó dar un discurso y el primer ministro de Israel tomó un periódico y se puso a leer. A mí me dio un coraje espantoso. Entonces escribí una nota
nota hebreo que decía: cuando está hablando mi papá, no se lee el periódico. Me acerqué al presidium y se la di al guardia de seguridad. Ay, me miró raro, pero le insistí y finalmente se la dio al primer ministro. Se sorprendió muchísimo. Miró al auditorio y dejó de leer el periódico. A mi papá no le pareció nada chistoso al principio, pero poco a poco le fue encontrando la gracia. En realidad Israel de aquella época era así como informal. Todos éramos una gran familia. Justifica la invasión militar del territorio palestino como una respuesta al incesante lanzamiento de cohetes. Costó la vida a otros 3 niños palestinos, todos ellos de la misma familia. En la universidad descubrí a otro Israel, uno diferente del que se hablaba en nuestras pehuelas, uno que aparecía en artículos del periódico, en protestas, en pláticas con compañeros que jamás habían oído hablar de Herzl, pero tenían opiniones muy fuertes sobre Gaza. ¿Cómo podía ser tan diferente de lo que habíamos aprendido en la escuela o en la Shoah? Al principio me enojaba. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían criticar a un país que había dado tanto y sufrido tanto? Me sentí confundido, incluso un poco traidor. Pero luego por primera vez me sentí adulto. Entendí que la concepción del sionismo debe ser replanteada para ser vigente. Durante mi adolescencia regresamos a la Ciudad de México. Para mis padres era importante que yo y mis hermanos creciéramos en un ambiente judío y tuviéramos más oportunidades de educación. Ellos no querían que fuéramos comerciantes como lo habían sido ellos, sino que pudiéramos continuar estudiando y tener una profesión. A la escuela y a la Tnoa llegaban shlichim de Israel y nos daban cursos sobre historia del pueblo judío, sobre el holocausto, la Shoah, sionismo. Empezamos a ser más activos en el sionismo y abrimos un periódico comunitario. Nos reuníamos un pequeño grupo de jóvenes en Acapulco 70. Era un gran periódico. Bueno, los primeros números más o menos malísimos, pero después del tercero o cuarto aprendimos el oficio. Hicimos entrevistas políticas, nos peleamos entre nosotros. Era un periódico como de juventud, era algo muy fresco. A veces siento que hablar hoy en día de sionismo es un poco anticuado. El sionismo cumplió su objetivo original de crear un Estado para los judíos, pero ¿sigue siendo eso relevante? Hasta el iPhone cambia su software a cada rato. ¿No deberíamos hacerle al sionismo una actualización? Creo que el sionismo de antes de la creación del Estado de Israel, no es el mismo que el de ahora. Y por eso sería importante que este movimiento evolucione, que sea más reflexivo, más consciente y más crítico. Porque ser crítico por Israel no es ser antisionista. Significa que me importa tanto que no puedo quedarme callado. Como cuando uno quiere de verdad algo, o como cuando uno quiere a alguien de verdad, no lo deja salir a la calle con un pantalón horrible. Vivíamos en la Merced, como el resto de la comunidad. Yo estudiaba en un colegio que no era judío, pero conocí a 2 muchachos que me invitaron a un movimiento juvenil, sionista, una Tnoa, la casa del movimiento juvenil de estudiar ideología, pero la verdad, íbamos a ligar chamacas. Nos reuníamos en una pequeña casa en una calle del centro. Ahí realizábamos peulot, jugábamos, aprendíamos hebreo y formábamos nuestra ideología. Varios compañeros se fueron a Israel y algunos pues murieron en la batalla. Pero el sionismo estaba cambiando y en esos años hubo quienes no se sintieron
sintieron representados por ninguna de las instituciones sionistas de la comunidad y decidieron manifestar públicamente su inconformidad. Fue el caso del grupo Netzach, formado por jóvenes de varias MOD, cuyas acciones algunos definirían como radicales. Netzach proponía la idea de sionismo es aliado. Fue un movimiento que criticaba fuertemente a la Federación Sionista y a sus miembros, aludiendo a que el sionismo era un sionismo más de escritorio y de donativos y pues no de realización. Un señor me decía, a final de cuentas, ¿quién se quiere ir a vivir de México a Israel para que todo el tiempo te digan, argentino? Creo que el verdadero amor sionista hoy es el que no tiene miedo de señalar lo que duele, lo que divide, lo que excluye. Ser sionista hoy debería significar luchar por un Israel que no solo sea fuerte, sino también sea justo. Sé que algunos de ustedes me pueden llamar ingenuo. Otros me dicen que soy demasiado woke. Incluso he oído, ya no eres como tu abuelo. Y tienen razón. No soy como mi abuelo. Mi mundo no es el mismo, pero mi compromiso es igual de profundo, aunque mis preguntas sean distintas. En la NUA, el grupo de los grandes se iba durante un año a trabajar la tierra a un rancho para prepararse a hacer aliyá a Israel y trabajar en el campo, en el kibutz. Ahí estudiaban, analizaban la situación de Israel, aprendían agricultura e incluso se preparaban para la lucha. Nosotros, los pequeños, los visitábamos una vez al mes. Ellos cosechaban ajos y nos los daban a nosotros para venderlos a nuestros padres. Vendimos tantos ajos que pensé que cuando fuera mayor a eso me iba a dedicar, a hacer ajolote. Déjenme contarles un secreto sobre Netzach. Un día llegamos, bueno, no llegamos, llegaron al Deportivo ellos, yo no, un sábado en la noche y se quedaron hasta que el Deportivo cerró a las 10 de la noche. Empapelaron todos los casilleros del baño de hombres con folletos prosionistas. Pusieron pósters hasta en los excusados. Imaginen, vas al baño y ¡ah! Un póster en la puerta. Ellos querían una actitud más pro Israel, pro aliá, pro educación sionista, de mayor apoyo, algo más. Es que ser sionista es algo que ha cambiado. En 1948 era crear un Estado judío. Después de eso fue poblar y hacer crecer el Estado. Pero ahora yo diría que el sionismo debe de ser algo distinto. Como judíos de la diáspora tenemos la responsabilidad de promover un Estado de Israel más justo e incluyente, con el cual podamos identificarnos como judíos y como sujetos preocupados por los derechos humanos. ¿No? Sí. Recuerdo que venían personas de Israel a trabajar con nosotros. Uno de ellos había participado en una operación durante la revuelta árabe. Nos contó que iba en un convoy de camiones con varios colonos judíos que se dirigían al valle de Bet Shean. El objetivo que requería de valentía y determinación era establecer en menos de una noche un asentamiento fortificado en el corazón de un área enemiga. Y había que lograrlo antes del amanecer para no ser descubierto por los británicos. Yo seguí siendo activa en las instituciones sionistas comunitarias
En los 90, junto con Keren Ayesod, fuimos a Israel a recibir uno de los aviones que llegó con judíos provenientes de Rusia. El avión estaba lleno y a su llegada al aeropuerto Ben Gurión, fue una emoción enorme verlos bajar. Muchos de ellos se arrodillaban, besaban la tierra, se les salían las lágrimas de emoción, y a uno también. Después de luchar tanto, finalmente se encontraban en Israel, y un reportero le preguntó a uno de los nuevos Olim cómo era la vida en Rusia, y él le contestó: pues no me puedo quejar. Y entonces el reportero le interpeló: si no te puedes quejar, ¿para qué vienes a Israel? A lo que él le contestó: porque aquí sí me puedo quejar. ¡Qué tiempos! Mira, para que el sionismo continúe siendo relevante, tenemos que fortalecer los valores democráticos. Eso implica reconocer a Israel como un Estado para todas y todos. Todas y todos sus ciudadanos.